El 17 de abril se celebra el Día de Apreciación de los Murciélagos, para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como para crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación. La organización Bat Conservation International tuvo la iniciativa de crear este día con la finalidad de centrar los esfuerzos en la protección de los murciélagos y cambiar la imagen que la gente tiene sobre ellos. Esta organización se fundó en el año 1982 por un grupo de científicos, sensibilizados por la vulnerabilidad y el peligro crítico de estas especies, teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan los murciélagos en nuestro planeta. Por ello, se creó la celebración de este día, para ayudar a cambiar la perspectiva existente sobre los murciélagos, alentando a las personas a crear conciencia sobre la importancia de protegerlos y aprender más sobre ellos, ya que se encuentran en grave peligro por una disminución sustancial de muchas de sus especies en el mundo. Por eso hoy nos adentramos para conocer un poco más sobre estos mamíferos voladores nocturnos, tan polémicos para los seres humanos e importantes para el medio ambiente. Para iniciar y adentrarnos en su mundo, en un día donde hablamos sobre su apreciación, primero es necesario derribar algunos mitos que vienen sujetos a los mismos. Los murciélagos son ratas voladoras. Este mito es muy común, más aún si sabemos que la palabra murciélago significa rata ciega voladora. Viene de la combinación y deformación de mur, que significa rata, cego, ciego, alatus, alado, murcego alatus. Pero a pesar de lo parecido que pueden ser por su tamaño, los murciélagos no son ratas ni ratones. Pertenecen a órdenes totalmente diferentes. Las ratas y ratones pertenecen a los roedores, o mejor dicho, al orden Rodentia, y los murciélagos al orden Chiroptera, bastante separados evolutivamente. Otro mito, muy remarcado y de importancia médica, es que todos los murciélagos tienen rabia. Esto no es así. Solo unos pocos ejemplares pueden presentar este virus. El virus de la rabia ha sido registrado en casi todo el mundo y se detecta principalmente en carnívoros silvestres y domésticos, como perros, gatos, zorros, entre otros. La probabilidad de que un murciélago sea portador del virus en estado natural es muy baja, menor al 1%. Un murciélago enfermo de rabia tiene afectado el sistema nervioso, por lo que se lo puede ver volando de día y de manera errática. Suele caer al piso y tratar de defenderse si alguien intenta tocarlo, como todo animal silvestre. Por eso, si ves un murciélago caído, puede ser por dos principales razones. O es un murciélago muy joven que está aprendiendo a volar, o está enfermo. Por eso mismo, nunca hay que tocar un murciélago caído con la mano desnuda. Es recomendable que no se lo toque. Si es un lugar muy concurrido por personas y animales, se lo puede levantar con guantes de cuero o una toalla para evitar que te muerda y dejarlo en un lugar elevado y aislado. Por otro lado, la mejor prevención para la rabia es realizar la vacunación contra este virus a perros y gatos mayores de 3 meses, y luego aplicar refuerzos anuales durante toda su vida, ya que existen mayores probabilidades de que zorros, perros y gatos tengan rabia y la contagien a humanos que un murciélago la tenga en estado natural. Inclusive así, las posibilidades de contagio para el hombre son casi inexistentes si se evitan el contacto y la manipulación con los animales encontrados, sobre todo si estos tienen un comportamiento extraño como enfermos o con inestabilidad. En caso de mordedura, debes concurrir al centro de zoonosis más cercano, de ser posible con el animal. Estos centros de prevención y control de enfermedades recomiendan que la gente que tiene alto riesgo de exposición, como veterinarios, biólogos de campo y rehabilitadores de animales, reciban una vacuna preventiva pre-exposición. Al final del video, te voy a contar qué hacer si entra un murciélago a tu casa o si estás conviviendo con ellos. El último mito más extendido de todos es que los murciélagos son ciegos. Nada más lejos de la realidad. Los murciélagos no son ciegos, pueden ver, aunque más de la mitad de las especies
vuelan fundamentalmente por orientación acústica y tienen ojos diminutos. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, a diferencia de animales que solo están adaptados para planear, como ciertas ardillas y lémures. Los quirópteros cuentan en las extremidades superiores con una membrana alar que les permite volar grandes distancias. Sumado a esto, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora, por lo que le permite cubrir grandes distancias en poco tiempo. Gracias a esta gran ventaja y su adaptabilidad es que se lo encuentra disperso por casi todo el planeta, aunque son mucho más numerosos en áreas cálidas. Solo están ausentes en los polos y algunas islas donde el frío extremo dificulta la obtención de alimento. Su periodo de actividad comienza con la caída del sol, cuando se preparan para pasar la noche rastreando alimento. Durante el día permanecen en posición de descanso y solo interrumpen el sueño ante la percepción de un predador u otro peligro, que procuran alejar mediante chillidos o con actitudes intimidatorias. Se refugian en cavernas, troncos de árboles, huecos en construcciones urbanas y otros sitios que ofrezcan resguardo tanto de posibles enemigos como de calores y fríos extremos. Muchos murciélagos regulan su temperatura corporal disminuyéndola durante el descanso. Así minimizan el consumo energético. Algunas especies incluso pueden llegar a hibernar, y otras se desplazan a zonas más cálidas, por lo que tienen un comportamiento migratorio. El estudio de la evolución de los murciélagos estuvo inmerso en diversos debates. Como ya mencionamos anteriormente, durante mucho tiempo se los comparó con los roedores, y hasta se los llegó a considerar emparentado con los primates. En la actualidad, sabemos que constituyen un orden independiente, Chiroptera. Se estima que el antepasado más remoto de los murciélagos fue un mamífero pequeño, nocturno y arborícola, similar a una musaraña insectívora. Los fósiles más antiguos hallados hasta el momento tienen una datación alrededor de 52 millones de años. Sin embargo, se cree que la historia de estos mamíferos se remota a más de 70 millones de años atrás. El registro fósil aporta un dato singular: los murciélagos actuales no difieren notoriamente de sus antepasados. El orden comprende especies de apenas 3 gramos de peso, como el murciélago mariposa, que se encuentra únicamente en Cuba, siendo el segundo más chico del mundo. Anteriormente se lo encontraba también en Bahamas, pero se cree que se ha extinguido en esa zona. Y en contraparte, tenemos especies de hasta 1,5 kilos como el gran zorro volador gigante, que se encuentra en el sudoeste asiático. La mayor parte de los murciélagos viven en grupos o colonias, que pueden llegar a reunir a millones de individuos. Pese a su gran sociabilidad, su organización no presenta una estructura jerárquica o liderazgo definido. Macho, hembras y crías comparten refugios, e incluso es común la convivencia entre distintas especies. Si bien la razón por la cual se congregan en grupos tan numerosos no está claramente establecida, se comprobó que las especies que viven en colonias tienen un mayor peso que las solitarias tras los periodos de hibernación. Las parejas suelen conformarse en verano. Los apareamientos coinciden con la mayor disponibilidad de alimento. Las hembras paren colgadas de sus alas y patas traseras, para que la cría quede encima de ellas y tengan acceso a las mamas. Cuando las crías son pequeñas, la madre los lleva encima, incluso algunas en sus nocturnos vuelos de alimentación. Cuando la cría adopta rasgo propio de la adultez y adquiere capacidades de vuelo y alimentación propia, se independiza de la madre. En algunas especies, esto se da sumamente rápido, en tan solo 3 semanas, y en otras especies dura algunos meses. A pesar de ser un orden numeroso y diverso, la población de murciélagos se redujo en los últimos años. La pérdida de hábitat y el envenenamiento por plaguicidas son sus máximas amenazas. Su baja tasa reproductiva incrementa su vulnerabilidad, ya que en algunos casos suelen tener una única cría. Si bien la mayoría de murciélagos hiberna para enfrentar condiciones ambientales adversas, varias especies recurren a la migración hacia zonas más cálidas. Gran parte de ellos forma parte de la familia Vespertilionidae, la más diversificada del orden. Se estima que los murciélagos que descansan y se refugian entre las ramas de los árboles
tienden a migrar más que aquellos que habitan en cuevas y cavernas, donde la posibilidad de protegerse de las inclemencias climáticas es mayor. De las 20 especies de esta familia con hábitos migratorios, la mitad realiza desplazamientos que superan los 1000 kilómetros. Los demás recorren trechos más cortos, pero en algunos casos no menores a 100 kilómetros. De acuerdo a su alimentación, los murciélagos se pueden dividir en 5 categorías. Insectívoros. Los murciélagos son los más importantes predadores nocturnos de insectos. Más del 70% de las especies se alimentan de invertebrados. En una hora son capaces de digerir más de 500 insectos. A lo largo de una noche, su peso incrementa hasta un 25%. Un representante típico puede ser el moloso común, que se alimenta de moscas, mosquitos, polillas, hormigas voladoras y otros invertebrados. Nectívoros. Son murciélagos que se alimentan de polen y néctar de las plantas. Son de gran importancia en la naturaleza, ya que trasladan el polen de una flor a otra, permitiendo su reproducción. Muchas de estas flores evolucionaron en conjunto a los murciélagos, y se necesitan ambos para sobrevivir. 500 especies de vegetales son polinizadas por el murciélago en el continente americano. Un caso típico es el murciélago magullero, que se encarga de polinizar el ágave, planta necesaria e importante en México para la elaboración del tequila y el mezcal. Frugívoros. Se trata de murciélagos que se alimentan de frutas y habitan generalmente en zonas tropicales donde haya abundancia de este alimento. A su vez, esta clase de murciélagos excretan las semillas de los frutos digeridos, dispersándola lejos de la planta madre, contribuyendo a la conservación de los bosques y selvas. En la provincia de Misiones, en Argentina, se encuentran varias especies de la familia Phyllostomidae, que se alimentan de frutas en los árboles nativos, principalmente del ambay. Cazadores. Hay murciélagos que se alimentan de pequeños vertebrados que cazan con adaptaciones asombrosas. El murciélago labios de fleco se vale de su audición para cazar ranas que cantan en épocas de apareamiento. En cambio, el murciélago pescador surca las aguas rastrillando la superficie con sus largas y puntiagudas garras hasta que atrapa algún pez desprevenido. Hematófagos. Los murciélagos que se alimentan de sangre, o también llamados vampiros, están rodeados de mitos y temores. Pero lo cierto es que solo existen 3 especies con estos hábitos. 2 de ellas se alimentan de sangre de aves. El vampiro común se alimenta de sangre de mamíferos, generalmente de grandes mamíferos cuadrúpedos, a los cuales les hace una pequeña herida y gracias a su saliva con propiedades anticoagulantes, esta sangra constantemente. Entonces el pequeño murciélago sigue al animal en su camino mientras bebe la sangre que emana de su herida. Por esta variedad de dietas, los murciélagos son de vital importancia en la naturaleza, ya que mantienen a raya insectos perjudiciales, polinizan plantas y dispersan semillas. Cabe aclarar que la mayoría de especies, si el ambiente lo permite, componen su dieta de distintos de estos grupos. Hay murciélagos que principalmente se alimentan de fruta, pero también ingieren néctar e insectos. Los murciélagos cuentan con un sistema de emisión de ultrasonidos y detección de ecos que les permite comunicarse, esquivar obstáculos en la oscuridad y especialmente tener éxito en la caza nocturna. Aunque la ecolocación no es exclusiva de estos animales, en ellos alcanza la máxima eficacia. El mecanismo es mucho más sofisticado en las especies insectívoras. Por eso podemos decir que algunos murciélagos cuentan con un sexto sentido. Detectan a sus presas por ecolocación, que actúa como un radar que envía ondas ultrasónicas a su alrededor, ajustando la precisión de las emisiones en función de los ecos recibidos. Esto les permite desempeñarse con éxito en la oscuridad, rastreando el alimento pese a su visión poco desarrollada. Cada vibración emitida por el murciélago dura entre 2 y 5 milésimas de segundo. Cuando más se acerca a su presa, menos tarda en recibir la señal que rebota, y mayor es la cantidad de sonidos que emite y la precisión de información que recibe. El funcionamiento es el siguiente. El murciélago emite pulsos de sonido de alta frecuencia, rastreando la presencia de un insecto presa a su alrededor. Las ondas rebotan en el insecto y son percibidas por el murciélago. Los ecos varían según el tamaño, textura y el patrón de vuelo de la presa, por lo que le permite reconocer al murciélago
de qué tipo de presa se trata antes de decidir si la captura o no. Una vez que tiene información precisa sobre la ubicación del insecto, emite ultrasonidos más direccionados. Tras recibir nuevamente el rebote de las ondas desde el insecto, está en condiciones de capturarlo e ingerirlo. Gracias a estos ultrasonidos y que diferentes especies emiten distintas frecuencias, investigadores pueden utilizar micrófonos y software especializado para, en medio de la noche, determinar qué especies están surcando los cielos mediante el análisis de la frecuencia e intensidad de los ultrasonidos. Este sexto sentido le es de utilidad, pero en ocasiones puede fallar, no capturando la presa o chocando con un obstáculo. En ocasiones pueden entrar en una casa. En este caso, te contamos qué hacer si un murciélago sin querer entró en tu hogar. Como dijimos al principio, nunca tenés que tocarlos con las manos desnudas. Se recomienda cerrar todas las puertas que comuniquen con el resto de la casa. Hay que abrir bien las ventanas, apagar las luces y esperar que el murciélago se vaya solo. Si esto no sucede, podés taparlo con una toalla o con la ayuda de guantes de cuero tomarlo suavemente y llevarlo al exterior de la casa. Otra opción es taparlo con un recipiente, puede ser un balde o una caja, y deslizar por debajo, a modo de tapa, un cartón. Buscar un lugar bien alto donde dejarlo tranquilo para que se recupere y huele. En caso de que convivan con murciélagos, hay que tener en cuenta que si se alojan en el taparrollos o entre techos aislantes de ruidos y olores, y el material de construcción es de buena calidad y no sufre deterioros, puede no ser necesario excluir a los murciélagos, sino por el contrario, asociarlos a nuestro bienestar. En este caso, se recomienda hacer una limpieza anual, preferentemente durante los meses fríos. Esta limpieza consiste en remover el guano o materia fecal, con mucho cuidado, utilizando elementos de seguridad como guantes y máscaras para no respirar el polvillo generado por la limpieza. En caso de querer mantenerlos pero no dentro de tu hogar, existen refugios o casitas artificiales para murciélagos. Estas casas se fijan sobre las paredes externas o en árboles cercanos, a una altura mínima de 4 metros para evitar predadores y el contacto con mascotas o personas. Se puede encontrar una amplia gama de instrucciones de cómo construirlas y dónde colocarlas en diversos sitios de internet. En caso de que la convivencia genere conflictos, hay que utilizar los protocolos de exclusión sugeridos por organizaciones que protegen a los murciélagos. Se recomienda evitar la captura y manipulación de los murciélagos, para evitar riesgos innecesarios. Los métodos de exclusión son diversos de acuerdo a las características de dónde se alojan los murciélagos y buscan protegerlos para evitar que se dañen y para que no generen conflictos con el humano. Espero que te haya gustado esta pequeña introducción al mundo de los murciélagos. Más adelante ahondaré más en datos súper interesantes que dejé fuera, y seguro hablaré más a fondo sobre diversas especies. ¿De cuál te gustaría que hable? ¿Conoces alguna especie interesante en tu país? Déjame tu sugerencia en los comentarios que estaré tomando nota. Por mi parte, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.